Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Alabe, hermano, alabe. Gloria a Dios. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate bandido, no puedes ser bandido, que su dolor exhala con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mires la pasión, de Dios tengo compasión. Cuando ya esté ya en la cruz, ya vas a ser así. Cuando esté yo Sabe de quién vive. Por amor a todos nosotros, Él dio su vida preciosa. Aleluya, llegó a la cruz, dando hasta la última gota de su sangre preciosa para limpiarnos, para lavarnos, para hacernos dignos nuevamente de acercarnos a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Adórele, aleluya. Bendito su nombre. Alabe su nombre porque el Señor está aquí. Gloria a Cristo Jesús. Dejamos el lugar a la palabra. Amén, gloria a Dios. Gloria. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria a su santo nombre, bendito el Rey. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. No dejes de alabar al Rey, hermano. Él- Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria, aleluya. Gloria a su santo nombre. Bendito sea el Rey. Alabemos al Señor. Él está aquí. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Ahí me escuchan todos? Amén. 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 Gracias. Gloria al nombre del Señor Jesús.
Gloria a Dios. Si alguien quiere pasar a confesarse, va a pasar aquí y después del servicio. Amén. Gloria a Dios. Es broma, no vayan a creer. Vayan a formar. Pero es que así le llaman los hermanos ¿qué? El confesionario. El Señor está aquí, hermanos. Él quiere que estemos gozosos, contentos. Es fiesta. Alabemos al Rey. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabemos al Rey, hermanos. Él está aquí. Ánimo. Le vamos a ir dando el micrófono a cada uno para que se animen y le echen ganas y terminen como yo, todo mojado. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a prender la luz. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Gloria a Señor. Cristo. Gloria. ¿Sí? ¿Sí? Aleluya. Gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Estamos contentos, hermanos, porque el Señor nos ha regalado un día más de vida. Ayer este lugar estaba inundado, pero no de gente, de agua. Todo el agua se metió al grado de que los hermanos, gracias a Dios, le damos las gracias a nuestros hermanos Lucy y el hermano Cipriano, que tuvo que salir hoy. Pero gracias a ellos movieron las sillas rápido, porque si no, los que estaban ahí, los que están ahí, hubieran estado todos mojados cuando se vayan. Van a decir, les ganó. Tanto gozo que les ganó. No, es que estaba ahí la lluvia. Hay que ver qué vamos a hacer, hermano. No sé si impermeabilizar o seguir con silicón. Bueno, ya el Señor le ha de revelar al máster a ver qué hacer. Amén. Gloria al Señor. No me convence mucho el micrófono. A ver si no uso. Gloria, aleluya. Es que el jueves que vino, no vino consta, ¿verdad? El jueves que vino lo dejó bien clarito. Gloria a su nombre. ¿Me oigo mejor? Amén. Pues alabe al Señor entonces, hermano. Es que ya no quiero esforzar, porque empiezo a esforzarme y empiezo a sudar, Así es que esfuércese usted, hermano. Alabe al Rey. Grítele con todas sus fuerzas. Por eso hicimos ya más grande el lugar, para que grite con todas sus fuerzas y no se moleste el vecino. No el de allá, ese de por sí se molesta. No, el de aquí, el de al lado. Amén. Así es que estemos gozosos, contentos, porque el Rey está aquí. Bendito sea su santo nombre. Vamos al libro a los Hebreos, queridos hermanos. Libro a los Hebreos en su capítulo 11. Así es que les decía que el día de ayer me manda un video la hermana donde ciertamente sí cayó una tormenta en la ciudad de Puebla, ¿no? En algunos lugares donde guardo mi carro, en la pensión donde lo guardo, ahí un montonal de hielo, cayó granizo por algunas partes de la ciudad. En otras, pues un viento muy fuerte y la lluvia muy intensa. Así entonces aquí se quedó inundado este lugar, pero gracias a nuestros hermanos que se abocaron el día de ayer por la tarde noche, miren, quedó como si no hubiera pasado nada. Bendito es el Señor. ¿Para qué? Para recibir a su pueblo, para recibir a su iglesia. Bendito es el Señor. Pues dense cuenta, hermanos, que si no hubiésemos agrandado ahorita, estarían como el otro día afuera algunos hermanos, porque pues es de este pedacito. Amén. Así es que, hermanos, démosle gracias a Dios y apurémonos al arreglar el lugar, porque el Señor va a traer más gente y entonces vamos a tener que agrandar y entonces vamos a estar con las mismas. Así es que apurémonos a arreglar este hermoso lugar para la gloria y la honra de nuestro Dios, para que Él esté contento con nosotros y nos bendiga. Así es que esa es la única intención, de que recibamos ¿qué? Bendición de lo alto, porque toda buena dádiva, todo don perfecto proviene ¿de dónde? De los cielos. Así es que creámosle a nuestro Dios. Hebreos 11 versículo 3.
Gloria al Señor. Bendito es el Rey. Alábele, hermano. Use sus labios. Bendito es el Señor. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Así es que Él nos ha dado autoridad, y eso es lo que el Señor hoy quiere darnos a entender, recordarnos lo que Él es. He titulado en la enseñanza La voz de Dios, pero el tema va dirigido hacia el poder en ti de la palabra de Dios. Sí, querido hermano, hay poder en la palabra del Señor, y lo vamos a ver, pero también te ha delegado ese poder por medio de su palabra. Amén. Ya Hebreos en su capítulo 11, versículo 3, ¿todos lo tienen? Así dice la palabra bendita del Señor: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oramos al Señor. Dios bueno y Padre eterno, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora, Padre, por algo tan sencillo quizá para algunos, pero para nosotros un paso muy grande, porque tú eres bueno con nosotros y nos bendices. Hemos declarado, Señor, que la señal que vas a dar para saber si tú estás aquí es que llenes el lugar, Señor. Así es que estamos confiando, Padre bueno, que tú lo haces y lo vas a seguir haciendo, y vas a traer más gente a grado, Señor, de que tu palabra se cumpla por medio de tus profetas dicho. Que se extiendan las estacas, que se abra ese ventanal, porque la multitud es grande. Que se ha llegado el tiempo del derramar de tu presencia, esa lluvia grande que tú prometiste antes de tu venida. Los prodigios, los milagros, Señor, hazlos conforme a tu voluntad. Haz lo que tú quieras, este lugar es tuyo. Toma nuestras vidas, Señor. Haz prodigios, sanaciones, milagros, liberaciones. Tuyo es el poder, Padre. Así es que, confiando en que haces más de lo que no sabemos pedir, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Denle gloria, hermanos. Gloria al Rey. Pueden sentarse. Bendito es el Señor. Gloria a su santo nombre. Escuchaba o veía el día de ayer ahí en el trabajo un video de un hermano, un pastor. Hablaba sobre liberación y decía: no es necesario que tú le grites al demonio, no es necesario que hagas un rito, sino que necesitas identidad. Necesitas sinceridad. Necesitas clamarle a Dios. Necesitas buscarlo en oración. Necesitas esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es que para que tú tengas una autoridad en el mundo espiritual y ordenes en el nombre de Jesucristo, huyan las tinieblas, es solamente necesario que creer que así como hoy el Señor nos va a mostrar que por medio del poder de su palabra, y dice aquí, y se los leo para que pongan atención, en el Génesis, en el libro del Génesis, en su capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pues es lo que estamos viendo. El Señor hizo esto, todas las cosas. Dice en el Génesis 1:6, luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y así fue. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, dice la palabra bendita del Señor. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, dice la palabra bendita del Señor. Entonces dijo Dios:
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Por lo cual, por eso hoy traemos esta palabra para nosotros, porque dice el Señor, por la fe, en Hebreos 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pero notemos algo interesante que dice aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que el Señor creyó a su palabra. O sea que el Señor creyó que con tan solo decir su palabra se iba a producir todas las cosas. Y así fue. Por eso es importante y necesario pedirle al Señor: dame más de ti, dame más fe. Porque es de Él, Él la produjo, Él la hizo, es parte del fruto de su presencia. Por la fe, dice el apóstol, entendemos. Por la fe entendemos que todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra del Señor. De modo que lo que se ve, lo que vemos materialmente, era invisible. No había materia, porque Él es espíritu y vive en el tercer cielo, en ese lugar celeste, celestial, donde no hay materia, sino hay ¿qué? La vida. Recuerden Juan 6:63, porque la carne nada es. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido a algún ser querido? ¿Cuántos de nosotros hemos visto después de un tiempo, cuando se vuelve a enterrar en un mismo lugar a un ser querido, que cuando vamos solo es que polvo? Ahora que no se pudo sepultar a muchos seres queridos, ¿qué pasó? Vemos que nos entregan cenizas. Entonces, ciertamente la palabra es verdadera. La carne nada es. Solo es un vehículo que lleva lo que tiene la vida. ¿Y qué es la vida? El espíritu. Lo que da vida es el espíritu. Y dice Juan: y estas palabras que yo os digo son vida. Así es que, hermanos, creámosle a la palabra del Señor, porque su palabra tiene poder. Por eso hoy vemos en este Hebreos 11:3 que por la fe del Señor, entendemos que fue constituido el universo, no solo la tierra, no solo nosotros, todo el universo, todo lo que es físico, todo lo que es material, todos los seres fueron creados por el Señor. Y alguien podrá decir: ¿y por qué entonces hizo al Abadón, por ejemplo? ¿Por qué hizo a Satanás? No, la palabra dice en Ezequiel o Jeremías, don Jeremías, que fue ese lucero creado con hermosura. El sello de la perfección estaba en él. El Señor no lo creó monstruo, el Señor no lo creó malvado, el Señor no creó a las 3/4 partes de los ángeles que se le revelaron espíritus inmundos, demonios, sino que el Señor es bueno y da que lo mejor de él. Porque si leen después en su casa el Génesis 1, se darán cuenta hasta el 3 que el Señor hizo todas las cosas y vio que era bueno lo que hacía. Así es que podemos darnos cuenta entonces que por la fe el Señor hizo todas las cosas por medio del poder de su palabra. Pero podemos pensar e imaginar, racionalizar el texto. ¿Y será que necesitaba fe el Señor, para creer en Él mismo, de que con tan solo decir su palabra podría hacer las cosas? No, yo creo que no, porque Él es el Todopoderoso. Sino que creó la fe para nosotros, la dejó en la tierra para nosotros, pues es el elemento, es el instrumento, es la forma en que nosotros abrimos el corazón para que Él venga a nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos estuvieron el día jueves aquí en la reunión? Recordemos lo que dice. Vamos rápido, hermano. A primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 5, versículo 4.
para que nos demos cuenta que el Señor, habiendo creado todas las cosas por la fe de su poder en su palabra, dejó no tanto la fe para que Él creyera en su palabra, sino para que se quedara en el mundo. Pues ¿qué dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Y es nuestra? Amén, aleluya. Analícelo, hermano. Hoy ese es el punto ese. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Les dije, el poder, dije, en ti de la palabra de Dios. Amén. Dice aquí el apóstol Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Pero es nuestra? No. Dice Hebreos 11, por la fe creemos, por la fe creemos o creyó el Señor que por medio de su palabra todas las cosas iban a ser hechas. Y hoy el apóstol nos dice que ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Así es que el Señor quiere mostrarnos, queridos hermanos, que el Señor ha dado este privilegio a nosotros para que tengamos la herramienta necesaria para poder vencer las fuerzas enemigas. Porque ciertamente también el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, 10, 11 y 12, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén, aleluya. Porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, huestes de maldad, que dice que andan en el aire. ¿Por qué? Porque un espíritu no tiene hueso y carne, un espíritu es aire. Por lo cual el Señor dice, por la fe entendemos. Nosotros entendemos que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. Aleluya. Y la fe fue creada en ese instante para nosotros. Porque ¿qué es lo que vence al mundo? La fe. Pero decía yo que cómo podemos entonces reprender un espíritu inmundo. A lo mejor no que tenga alguien, otra persona, sino nuestra vida. ¿Cómo podemos ordenarle que se vaya ya de su vida? Tiene pesadillas, tiene sueños morbosos, tiene problemas, no le salen las cosas como usted quiere, hay desánimo, hay tristeza, hay pérdida de interés en la palabra del Señor, en la oración. Todas esas cosas son fuerzas enemigas que están queriendo gobernar su vida. ¿Pero por qué? ¿Se acuerdan de los hijos de Sebas? Aquel hombre que tenía varios hijos, que veían cómo el apóstol Pablo reprendía a los espíritus inmundos y salían de las personas. Y ellos, interesados en ese poder, encontrando un hombre que estaba endemoniado, fueron a decirle: te conjuro en el nombre del Dios Todopoderoso, en el Dios de Pablo que predica, que salgas. Y el demonio contestó por medio de esa persona que lo tenía: conozco al Altísimo y conozco quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? Y dice la palabra que ese demonio brincó sobre la vida de aquellos, y que los sacudió, los golpeó, los encueró y salieron corriendo. Así es que, ¿qué dijo el demonio? Conozco al Altísimo y sé quién es Pablo, pero tú, ¿quién eres? ¿De qué estamos hablando? De identidad. De identidad. Amén, aleluya. Por eso es necesario que cuando tú viniste y dijiste: acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, Él es mi Señor, ahora Él controla mi vida, ahora Él dirige mis pensamientos. Ven, Señor Jesús, toma mi corazón. Llegó el poder de su Santo Espíritu a tu vida. Gloria a Dios. Y ahora entonces, ¿tú qué puedes decir? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Dios Altísimo, Él es mi Salvador, Él rompe las cadenas por mí. Debemos entonces, ¿qué? Por la fe entender que quiénes son los que vencen este mundo. Como dijo, leímos Juan, otra vez Juan 1. Y esta es, dice, ¿no?
Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sí, entendemos que todo lo que es nacido de Dios. Y se acuerdan el día jueves los que vinieron que hablábamos de Nicodemo, que el Señor le decía, no te sorprenda que te diga yo que es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo decía, ¿y cómo un hombre siendo mayor puede volver a entrar en el vientre de su madre? Pero no estamos hablando de un nacimiento físico. Esto no es por voluntad de varón, no es por voluntad de hombre. Esto es por voluntad de Dios. Aleluya. Cuando el ángel posó sobre la Virgen María, por eso era virgen, porque no la tocó varón, sino fue el Espíritu Santo bajo su gracia que puso el esperma celestial, para que entonces fuese esa sangre especial. Pues todo hijo tiene la sangre de su padre. Así es que, hermanos, creámoslo. Cuando nosotros decimos acepto a Cristo y lo creemos en nuestro corazón y renunciamos al pecado y no volvemos más a él, una cosa, entiéndase, no somos perfectos, que a veces caigamos y cometamos pecado, pero volvamos a los pies del Señor, nos arrepintamos y no lo volvamos a hacer. Y otra cosa es que declaradamente usted diga, no me interesa, son cuentos, y siga viva en el pecado. Es muy diferente. Así es que cuando nosotros aceptamos a Cristo y luchamos por guardar sus mandamientos, porque Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Cuando nosotros luchamos por guardar la palabra del Señor, por buscarle en oración, por dedicarle 1, 2, 3 días en ayuno, entonces Él que declara en el mundo celestial, ese es mi hijo amado, en el mundo celestial. Y si usted ora por sus enemigos, dice, aquel que ore porque los maldigan, ese es llamado hijo de Dios. Cuando usted entonces haga eso, cuando usted aprenda a perdonar, cuando usted mismo se perdone y se libere de toda opresión, de toda mentira que el enemigo le quiera traer, es que tú no, y tú hiciste esto, tú no eres digno. Usted diga mentira, Jesucristo limpió mi vida en la cruz del Calvario. Amén. Fue su sangre preciosa quien ha arrancado toda obra muerta de mi conciencia. Escrito está en su palabra. Así es que también puede decirle, escrito está en la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, que Él bajó a los infiernos. ¿Para qué? Para exhibir públicamente a los principados y potestades, como dice, arrancándoles todo documento que era contra nuestra santidad. Usted es libre, pero tiene que creerlo, porque por la fe entendemos. Por la fe entendemos. La fe no es del hombre. La fe sería muy simple, muy débil, muy tenue. Si usted fuera una fe personal, no tendría suficiente fuerza. ¿Recuerdan cuando Jesucristo llegó en el alboroto de la gente, que dijo, viendo a sus discípulos que estaban en medio de ahí, de la gritería, ¿qué pasa aquí? El padre del chamaco que se revolcaba ahí dijo, Señor, es que tus discípulos no pueden sacar al demonio, no pudieron. El Señor lo reprendió, salió el demonio, y ya en casa los discípulos le dijeron, Maestro, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Qué dijo el Señor? Porque ese género de espíritu no sale sino con oración y ayuno. Usted debe entender que el Señor no necesitaba la fe para crear todas las cosas. Él es el eterno, Él es el creador. Sino que por la fe entendemos que Él constituyó el universo, porque la fe es de Él. Amén. La fe es un fruto del Espíritu Santo. La fe es que usted tiene que pedírselo. Dame más fe, Señor, y verá entonces que si usted ora, si usted ayuna, si usted renuncia al pecado, si usted declara identidad, que Jesucristo es su Señor y Salvador, cuando se presente un problema, cuando haya un espíritu inmundo que lo perturbe, usted tendrá suficiente autoridad para decirle, vete. Vete en el nombre de Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y entonces quizá el problema siga, pero la angustia, la pesadez, la desesperación en su corazón se habrá ido. Amén. Amén.
Porque eso dijo el Señor, venid a mí. No dijo, venid a la iglesia y con eso ya serán salvos. No, dijo, venid a mí aquí, a esta palabra. Él es el verbo, Él es el Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cómo? Así como se los estoy diciendo. ¿Qué es lo que vence? El que nace de nuevo. Pero ¿cuál es la victoria que vence este mundo? Nuestra, la hacemos nuestra, aunque es de Él, la tomamos para nosotros, la fe en Cristo Jesús, nuestro Redentor, creyendo que es verdad. Dice la palabra, aquel que declare que Jesucristo es el Señor tendrá vida, dice el profeta Joel. Así también la palabra dice en Romanos, aquel que declare con su boca, aquel que lo crea en su corazón, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y vive para siempre, ese tiene vida eterna. Aquel que declare que Jesucristo es el Hijo de Dios, se lo dijo el Señor a Pedro, no se lo dice carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre que esté en los cielos. Así es que, hermanos, hoy se trata ¿qué? De creer a la palabra del Señor, que la palabra del Señor hoy nos ha dado poder. La palabra de Dios nos ha dado poder, porque escrito está, fuimos llamados hijos de Dios. Amén. Y si hijos, coherederos juntamente con Él para recibir la gloria. Aleluya. Pero necesariamente necesitamos padecer como Él padeció. ¿Por qué hay problemas en su vida? Porque las cosas son difíciles. Porque el Señor quiere darte a entender que así como Él vino y fue crucificado por nuestros pecados, de la misma manera Él quiere que tú padezcas en esta tierra, para que la gloria no sea tuya, para que no digas son mis fuerzas, es mi dinero. Luego recordamos a nuestro hermano Isaac, que hoy no pudo venir. El próximo domingo estará aquí con nosotros, primero Dios. Para que usted diga, yo lo hice con mis fuerzas, es mi dinero. No, para que usted diga, gracias a Dios que me dio la fuerza, gracias a Dios que me bendice, porque la gloria y el poder es de Él. Por eso nos ponen circunstancias difíciles, para que aprendamos a crecer ¿qué? En el Espíritu. Porque la carne nos quiere llevar a lo fácil, la carne quiere que resolvamos inmediatamente. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos algo mayor. Porque los que son del mundo piensan en ¿qué? En las cosas terrenales. Pero los que hemos nacido de nuevo pensamos en ¿qué? En las cosas mayores, en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Aleluya. Así es que es necesario, así como Él padeció y después de haber padecido se levantó por medio del poder del Espíritu Santo al tercer día de entre los muertos. De la misma manera, querido hermano, si usted confía en el Señor, si usted abre su corazón y le pide más fe, el Señor promete que el día que llegue la muerte usted dormirá solamente, porque inmediatamente abrirá los ojos. Y dice una parte de la palabra que ángeles estarán esperando y usted abra los ojos para escoltarlo hacia las mansiones celestiales, donde recibirá la recompensa de su trabajo aquí en la tierra. Porque esa es la prueba. Resistir, dijo el apóstol Santiago. Resistir. ¿Qué significa eso? Aguantar, sufrirlo, padecerlo. Dijo el apóstol Pablo en otra parte, en los Hechos, cuando fue sacado de una ciudad a pedradas, a palos, a patadas, creyendo que estaba muerto, lo fueron a aventar a la orilla de la ciudad. Levantándose el apóstol, sacudiéndose de todo ensangrentado, se mete otra vez con los hermanos. ¿Y qué les dice? Es necesario tener padecimiento, sufrir mucho, para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Pero hermanos, lo que nos espera allá arriba, la promesa que ha sido dada del Señor, iré a preparar lugar, y si no hubiese lugar se lo diría, pero como si hay mansiones celestiales nos esperan. Así es que no se compara lo que usted pueda estar padeciendo a lo que nos espera allá en los cielos. Amén. Sino simplemente pase la prueba. Pase la prueba. Ya oíamos lo que decía nuestra hermana Marjorie.
que las pruebas quizá tengan fecha de caducidad. Quizás sean 3 días, quizás sean 21 días, quizás sean 40 días. Pero si es de más, entonces podrá ser una maldición. Y si es una maldición, tenemos abogado en el cielo que nos puede ayudar a romper las cadenas. Pero necesitamos ¿qué? La fe. Y entonces tomar la autoridad que nos ha conferido su palabra y decirle a ese problema, decirle a esa montaña, así como Zorobabel, serás como nada, serás simplemente planicie. Nadie me va a detener. Dígalo, hermano, nadie me va a detener. Toda enfermedad, todo problema, toda circunstancia difícil, no me vas a detener. En el nombre de Jesucristo voy a seguir adelante, voy a cumplir el objetivo, predicar la palabra del Señor, alcanzar una alma para este lugar, para que sea salva, y de esa manera entonces reciba lo que tengo preparado allá en el cielo. Porque ¿cómo va a recibir usted algo? ¿Cómo vamos a recibir algo que no hemos hecho nada para merecerlo? La salvación ya no la dio el Señor. Ahora lo que estamos buscando son los mejores lugares, las mansiones más grandes. Porque no todas las estrellas son iguales, ¿verdad? Cada una tiene su resplandor y su gloria, así como los seres humanos. Pues entonces también seguramente no todos van a poder estar a la derecha del Altísimo, al lado de Jesucristo, ¿verdad? Adelantito de los 24 ancianos. Ahora peleamos por eso, por los galardones, por el lugar, para estar más cerca del Maestro, para oír que habla con Moisés, para saber qué está diciendo Pedro. Porque esos hombres no están muertos. Pues nuestro Dios no es Dios de muertos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, dice. Ellos están vivos. Isaac fue arrebatado. Isaías. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, carros de fuego se lo llevaron al cielo. Hablando precisamente de lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Que Cristo venga por la iglesia, que Cristo venga por la primicia, que el Señor se lleve a su novia, porque van a empezar ¿qué? Las bodas del Cordero. La fiesta ya está preparada, solo basta que el Padre diga amén. Y entonces dirán, sube aquí, ¡pam! Nos vamos en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Entonces la incredulidad se acabará, porque dirás, era cierto, era verdad, se fueron con el Señor y yo me quedé aquí. Y entonces gritarás, y entonces te desgarrarás, y entonces querrás que te mueras, porque se ha ido la promesa, nunca más volverá. 7 años después ciertamente vendremos con Él en caballos blancos, pero ahora vendrá como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, a mostrarnos quién es Él, el Todopoderoso, y mandará 1000 años a Satanás bajo prisión. Así es que, queridos hermanos, ahora ¿qué ha dicho el Señor para nosotros? ¿Qué promesas hay para este pueblo actual de Cristo? Miren lo que dice Jeremías 31, versículo 31. Alaben al Rey, hermanos. Gloria a Cristo, aleluya. Bendito es el Señor. Alabe al Rey, querido hermano. No se canse de alabar al Señor. Jeremías 31, versículo 31 y 30 al 34, dice así la palabra bendita del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo. Bendito es el Señor. Esas son las promesas, hermano. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Él ha hecho un nuevo pacto, y si un nuevo pacto, el antiguo quedó atrás, hablando de la ley. Hoy estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia, de tan solo creerle a Cristo, de por medio de la fe que ser salvos. Él ya lo hizo. Él derramó su sangre hace 2000 años. Alaben al Señor. Así es que Hebreos 3 nos enseña también, vamos hermano, para que el Señor nos muestre por medio de su palabra que Él tiene todo poder, que Él tiene toda autoridad. Hebreos en su capítulo 3, alaben al Señor, gloria a su santo nombre. Vamos a leer para que sepamos lo que el Señor tiene para nosotros. Ya, Hebreos 3, versículo 7 en adelante. Amén. Dice el Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de aquellos que salieron de Egipto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que hubieron oído y le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgusto 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído, entremos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día el Señor, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez dijo: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta alguno en entrar en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Sí o no, queridos hermanos? Así es que en el capítulo 4, versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
No podemos seguir de una manera ligera, de una manera creyendo que no va a venir, que es mentira, que todavía tarda, que va a faltar mucho tiempo, que faltan muchas cosas por cumplirse, cuando no es verdad. Toda la palabra se ha cumplido fielmente. Todo está ya cumplido según las promesas. Cristo viene ya, hermanos. Cristo viene ya. Así es que levántese y piense que el Señor está dando la última oportunidad. Mientras se diga hoy, es la oportunidad que el Señor nos está dando. Sus promesas son grandes. Su palabra es grande. Así es que, queridos hermanos, los que vamos a tomar Santa Cena, acérquense aquí a estos lugares en la parte de enfrente, por favor. Alaben al Rey, hermano. Alaben al Señor. Alaben al Rey, Él está aquí. Él quiere mostrarnos por medio de su palabra, que por medio del poder de haber dicho hágase esto y todo esto otro y todas las cosas, así fueron hechas, porque nuestro Dios es grande. Pero también creámosle que hay un nuevo pacto que Él ha dado para nosotros. Y el nuevo pacto es este: que aquel que declarare que Jesucristo es su Señor y Salvador será salvo, hermanos. Así es que creámosle a Dios, animémonos, levantemos nuestras manos. Dice aquí, para concluir la enseñanza e ir a lo que sigue, Romanos 13, para los que todavía tienen ahí su Biblia. Bendito el Rey. 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué dice? Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de levantarte. Ya es hora de que tomes tu decisión. Ya es hora de que dejes de estar jugando. El Señor no va a venir por una iglesia tibia. El Señor viene por una iglesia ardiente, por una iglesia verdadera, por una iglesia que le ama, por una iglesia que ha entregado su vida a Él. No dándole prioridad al trabajo, no dándole prioridad al dinero, no dándole prioridad al quehacer, sino primero es Él. Porque le amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y tu mente, porque Él es el Rey. Así es que, queridos hermanos, pasen por favor a tomar su pan y su vino, los que van a tomar Santa Cena. Pasen a tomar su pan y su vino, para que de esa manera continuemos con esta promesa que nos ha dado el Señor. ¿Cuál es la promesa, hermanos? ¿Cuál es la promesa, hermanos? De que aquel que come su carne y bebe su sangre tiene vida, hermanos. Esa es la promesa. Y por eso hacemos este recordatorio, para saber que Él nos ama, que Él nos quiere. Él quiere que nosotros estemos listos, preparados, para que de ninguna manera nadie nos quite lo que ya nos ha dado, la corona y la vida eterna. Así es que, queridos hermanos, ya todos tienen su pan, su vino, los que van a tomar Santa Cena. Escribí aquí
en un huerto y por un árbol con un fruto colgando se perdió la vida espiritual. Si se acuerdan, en el Edén. Pero también en un huerto y por un fruto colgando en un madero se recuperó la salvación. ¿Dónde? Hace 2000 años. La vida, la comunión con el Creador, sí. Porque estando en el huerto, en el Edén, siendo engañados por la serpiente, Adán y Eva comieron del fruto prohibido, muriendo su espíritu, perdiendo la comunión con el Creador. Y habiendo declarado el Padre que toda alma que pecare, esa moriría, fue necesario, pues de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Por lo cual, si en un huerto el Señor perdió la humanidad, también en el Getsemaní, en la noche, en ese día, cuando el Señor estremecía su alma y quebrantaba su cuerpo, Él decía al Padre: si es posible, Señor, que pases de largo esta copa, porque el pecado venía sobre Él. Hoy el Señor quiere que tú subas a ese huerto, al huerto de los olivos. ¿Y qué significa olivo o huerto de los olivos? Prensa, el huerto de la prensa, donde Jesucristo fue oprimido, donde Jesucristo fue aplastado por el enemigo, creyendo que lo iba a hacer dudar. Pero ¿qué dijo nuestro Señor inmediatamente? Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él vino por amor a nosotros, a recuperar lo que se había perdido. Él no tenía la culpa. Pues si fue en un madero, una fruta de un árbol, la que hizo que cayera en pecado la humanidad, también de la misma manera, Él colgado en la cruz de Calvario, derramando su sangre preciosa, pagó por nosotros. Y por eso su última palabra: consumado es. Queriendo decir, está pagado. No deben nada, mis hermanos, no deben nada, mis hijos. Yo los he comprado a precio caro por mi sangre poderosa. Bendito sea su nombre. ¿Y qué hizo el Señor? Recuperó la comunión con Él. Por eso hoy podemos hablar con Él. Por eso hoy le podemos cantar a Él. Él nos ha dado nuevamente vida. Y ha dicho el Padre: el que tiene al Hijo tiene la vida. Él nos ha dado nuevamente la comunión con el Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Así que dice aquí la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así es que levante su pan, creyendo que este es el símbolo de su cuerpo, y que en el momento que usted lo va a comer, todas esas enfermedades, todo ese padecimiento, por el poder de su palabra, puede ser sanado si usted lo cree. Así es que conforme al mandato dice, oró el Señor. Oremos. Padre bueno, bendice este símbolo, Padre. ¿Qué significa tu carne? Pues escrito está que en el pretorio fueron 39 latigazos que destrozaron tu espalda, y por esas llagas hemos sido nosotros curados. Hoy, Padre, declaramos que es verdad y lo creemos, Señor. Bendice el vino que hemos también de tomar, símbolo de tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Comemos el pan, queridos hermanos. Créalo que es la carne del Creador que va a sanar toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Los demás hermanos alaben al Rey, bendigan el santo nombre. Él está aquí con nosotros en ese momento en la Santa Cena, cuando Él dio estas instrucciones.
Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Tomemos el vino creyendo que su sangre poderosa arranca toda obra muerta de nuestra conciencia. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora les pido, hermanos, por favor, pongámonos de pie. Y todos meditemos. Dediquémosle unos minutos a orar, a meditar en esta poderosa palabra que nos ha dejado el Señor en el libro a los Romanos, en su capítulo 13 que leí, versículos 11 al 14. Oiga bien, hermano, y entiéndalo, porque el Señor dice: hoy es el día. Hoy es el día, no mañana. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Y no es verdad? No, el mundo no nos conoce, no nos quiere, por eso está sobre nosotros. No niegan el evangelio, no tuercen ahora la palabra bendita del Señor. No ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Porque ciertamente dice aquí la palabra: la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca Él. Él es la luz. Él es la vida, hermanos. Él viene por una iglesia que le cree y que le ama, que tiene la autoridad de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo cual que dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, hermanos, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria ni lascivias, no en contiendas ni en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oremos al Señor. Padre bueno, poderoso Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente, Señor, a tener la confianza de que si nos toca la muerte, estaremos contigo para siempre, que tendremos vida eterna. Porque tu palabra dice que el que comiere tu pan y bebiere tu sangre, tu vino, ese tiene vida eterna. Gracias, Señor. Ahora te ruego por mis demás hermanos que tomen una decisión firme, que no miren hacia atrás, porque tú estás alertando y diciéndonos que estos son los tiempos, que es hora ya de levantarnos del sueño, del letargo, de la incredulidad, de la duda, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Tú vienes y vienes, Padre mío, como relámpago. La noche está avanzada. El pecado se ha multiplicado según tu promesa y tu palabra, que así tendría que pasar. Pero para que la gracia sobrepuje sobre el pecado y se acerque el día. Así es que, Señor, ayúdanos a desechar toda obra de las tinieblas. Vístenos de tu armadura, Señor. Vístenos de tu presencia. Enséñanos a andar en luz. Enséñanos a andar con honestidad.
Ayúdanos a dejar toda glotonería, Padre, toda borrachera, toda obra de la carne. No más lujuria ni lascivia, Señor. No permitas que nuestra mente, nuestros ojos nos lleven a esa tentación. Quítanos de la contienda, Padre, y pon un corazón sincero, noble, que haga huir las envidias. Ayúdanos, Padre, a revestirnos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Danos más gracias, Señor. Danos más gracias, Señor. Danos más gracias, Señor. Danos más gracias, Señor. Danos más gracias. Pídaselo, dame más gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por estos momentos en los cuales has permitido, Señor Jesucristo, que podamos sentarnos a tu mesa. Gracias porque recordamos, Dios, todo lo que tú hiciste con tu Hijo en la cruz del Calvario. Nos recuerdas, Señor, nos has lavado, nos has comprado, nos has puesto en lugares especiales, oh Dios. Cómo pagarte, cómo agradecerte todos esos favores maravillosos, oh Dios. Pero también, Dios, nos recuerdas que tú pronto estás por venir, Señor, a llevar una iglesia, Padre, que te ame, una iglesia que está comprometida contigo, Señor, una iglesia sin mancha y arruga. Tómalos en tus manos, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que han podido, Señor, participar de esta Santa Cena. Sigue ayudándolos y fortaleciéndolos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También habrá hermanos míos, Señor, que son candidatos al bautismo. Yo te pido que los fortalezcas, Padre, para que en un día no muy lejano también ellos puedan, Señor, venir a tu mesa, Señor, y ser partícipes de esta bendición tan grande que hoy, Señor, has permitido para cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo a tu siervo, sigue ayudándolo, Padre eterno, sigue le dando sabiduría, entendimiento, paciencia, amor, Señor, para que siga, Padre, sobrellevando esta iglesia, Padre, en la cual, Señor, tú lo has puesto, Padre amado. Toma esta ofrenda en tus manos, Señor, la cual se ha de depositar, Señor. Bendice y multiplica en gran manera también estos diezmos, Dios poderoso.